Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos al Expo Agua Educativa SUNAS 2020, que se realiza en el marco del 7º Concurso Escolar Nacional de Buenas Prácticas para el Ahorro del Agua Potable. Y en esta oportunidad nos acompaña el profesor Guillermo Farfán. Él nos va a dictar el taller de cuento para niños, ¿sí? Nos va a explicar un poco cómo poder nosotros desarrollar nuestra creatividad en base a esta expresión artística. Entonces, no perdamos tiempo. Vamos a darle la bienvenida a Guillermo. Guillermo, buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes y gracias por la invitación nuevamente, ¿no? Yo muy feliz de apoyarlos nuevamente en otro taller de cuento, ¿no? Y claro, básicamente este taller lo que busca va a ser darles a ustedes las herramientas, muchachos, para poder crear historias, ¿ok? Y también darles ciertos ejercicios para que puedan estimular la imaginación, ¿bien? Pero siempre, recordemos siempre en todo momento que el objetivo de ustedes cuando creen sus cuentos es orientar sus historias hacia el cuidado del agua, hacia el ahorro del agua, ¿ok? Eso es importante siempre recordar, ¿ok? Ese es nuestro horizonte, hacia ese horizonte nos estamos dirigiendo, ¿bien? No olvidemos eso, por favor, ¿bien? Todo lo que les voy a enseñar el día de hoy va dirigido para que ustedes puedan cuidar el agua, para que crean historias para el cuidado del agua, ¿no? Convencer con sus historias de que se debe ahorrar el agua, ¿ok? Ese es nuestro horizonte, no hay que olvidarnos de ello, ¿ok? Entonces, les voy a compartir ahorita un material que vamos a trabajar en el taller, en esta charla, ¿no? Nuevamente, el objetivo de nuestro taller es el cuidado del agua, ¿no? Y es un concurso de cuentos, ¿no? Entonces, con estas herramientas ustedes van a poder participar efectivamente en el concurso de cuentos, ¿ok? Ujú. Y la primera pregunta que viene a la mente, ¿no? ¿Por qué el cuento? ¿Qué es lo que tiene el cuento que no tengan de repente las demás artes, verdad? ¿Qué es el cuento, cierto? Y esa pregunta hay que tratar de resolverla. Bien, hay que tratar de resolverla con estas premisas, con estos pequeños datos que les estoy poniendo, ¿no? En primer lugar, el cuento es la narración de una historia. Bien, en un cuento voy a narrar una historia, voy a contar una trama. Bien, eso es importante recordar, en primer lugar. En segundo lugar, el cuento no profundiza en detalles. Bien, esto también es clave, es parte de las características primordiales del cuento. A diferencia de las novelas, a diferencia de los largometrajes, películas que duran 2, 3, 4 horas, el cuento no va a profundizar en detalles. El cuento solamente cuenta, narra una historia. En cambio, una novela puede contar varias historias, una historia principal y varias historias secundarias, al igual que las películas largas, ¿no? Las películas, los largometrajes que le dicen, ¿no? Pero no, en el cuento, lo que nos interesa a nosotros, solamente se cuenta una historia, no se profundiza en detalles, ¿ok? La historia que vamos a contar debe ser clara y precisa, ¿bien? No nos tenemos que ir por las ramas, ¿bien? Eso es importante. Es una diferencia muy importante entre la novela y el cuento. En un tercer punto también debemos decir que en el cuento se presentan solamente pocos personajes, ¿ok? Eso también es importante. Por ejemplo, se me viene a la mente el cuento de Hansel y Gretel, ¿verdad? ¿Cuántos personajes hay en Hansel y Gretel? Hansel, Gretel y la bruja, ¿no? Básicamente es lo que se menciona en esa historia, ¿no? No hay más historias, no hay más personajes, perdón, ¿no? Los cuentos tienen pocos personajes. Mira, vamos a la otra parte, por ejemplo, una novela o por ejemplo una película, la película de los Avengers, Endgame, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos personajes hay en la película de Endgame, la última película de los Avengers? Iron Man, Hulk, Ant-Man, la avispa, Thor,
Capitán América, Black Widow, no lo sé, Spider-Man, Doctor Strange, y Thanos, ¿no? Y tantos, tantos personajes, ¿verdad? Y todos ellos son importantes, pero es que en esta obra, en esta película, funciona el tiempo, la complejidad de la historia te lo permite, pero en un cuento en donde no se debe profundizar en detalles, en donde donde no debe haber muchos personajes, no van a aparecer tantos, pues, ¿no? Como les decía con Hansel y Gretel y la bruja, y se acabó, ¿no? De repente uno que otro personaje por ahí que aparece, pero que no es muy importante, ¿no? El cuento tiene pocos personajes, ¿ok? No nos olvidemos de eso. Ahora, la estructura del cuento, como obviamente no se profundiza en detalles, como obviamente cuenta una sola historia, como obviamente tiene pocos personajes, entonces la estructura del cuento tiene que ser una estructura sencilla. Inicio, nudo y desenlace, que al fin y al cabo es una estructura de todas las narraciones en el mundo, ¿eh? Pero en el cuento va a ser extremadamente sencilla. No debemos ir a lo complejo con el cuento, ¿bien? Eso también es importante recordar. La estructura del cuento es sencilla, inicio, nudo, desenlace, ¿bien? Y eso también ahorita lo vamos a explicar ampliamente. Y finalmente, también otra característica importante de los cuentos es que se debe resolver un problema, solamente uno. La narración es sencilla, ¿verdad? No se profundiza en detalles. Y si hay pocos personajes, entonces solamente debe haber un problema. Todas las historias del mundo deben presentar un problema. Y este problema se debe solucionar al final de nuestra historia. Ya sea, muy aparte de que sea un final feliz o un final triste, o un final bonito o trágico, ¿no? No importa. Si se soluciona el problema, entonces va a ser un final feliz. Pero si el problema no se soluciona, entonces el final va a ser trágico, ¿verdad? Ahí están los finales felices y trágicos, o las tragicomedias también, ¿no? Bien, entonces esta es una definición rápida de lo que es el cuento. Voy a ahorita hablar acerca de la teoría todavía y después le vamos a pasar a ciertos ejercicios que a ustedes les va a permitir estimular la imaginación, ¿ya? Pero primero vamos a hacer un poquito de teoría, ¿ok? Ahora, una propiedad, un elemento fundamental en toda historia, obviamente también en los cuentos, va a ser la verosimilitud. ¿Y qué es la verosimilitud? La palabra verosimilitud se divide en dos partes al mismo tiempo. Vero, que hace referencia a la verdad, y similitud, que hace referencia a lo parecido. La verosimilitud, entonces, ¿qué es? Es aquello que es parecido a la verdad. ¿Para qué sirve la verosimilitud? Hace creer al lector que lo que estoy contando es real. Esto es importantísimo. Si nuestra historia no es creíble, no es verosímil, no es convincente, entonces no funciona y se acabó la historia. No vamos a leerlo. Si nuestros lectores inician a leer el cuento y no les estás convenciendo, no van a continuar con la lectura y la historia no va a funcionar. Bien, esto es importante. Debajo, miren, pues, por ejemplo, he puesto una imagen de un insecto y detrás del insecto tiene una sombra, la sombra de una persona, ¿no? Y esta imagen hace referencia, obviamente, a una novela muy conocida, de repente por sus papás, que la han escuchado quizás cuando la han estudiado en el colegio, ¿no? De Franz Kafka, La Metamorfosis. ¿Y de qué trata? Pues trata acerca de que Gregorio Samsa, el protagonista, despierta convertido en un insecto. Ese es el inicio, así de brutal, de frente. Y a partir de eso se va a desarrollar historia. De frente te digo de que este personaje es un insecto, está convertido en un insecto, nunca aparece hecho humano, ¿no? Y allí ese golpe impactante nos va a hacer a nosotros creer de que esto efectivamente es posible. Otro ejemplo, como les estaba mencionando acerca de los Avengers, ¿no? De la saga de Marvel, de los Vengadores, ¿cierto? Acá también podemos ver de que es verosímil y cómo el productor, cómo el director nos convence, nos trata de convencer de que esto realmente está sucediendo por medio de la ciencia, porque en las películas de Marvel están llenas de científicos
y uno tiene la idea de que los científicos siempre dicen la verdad. Es por eso de que las películas de Marvel siempre son creíbles, siempre son vistas por todos, porque están rodeadas de ciencia, ¿verdad? Iron Man es científico, Bruce Banner también es científico, Doctor Strange es doctor, es un cirujano, ¿no? Y así un montón de científicos van a rodear la saga de Marvel. Y es por eso que esto es creíble, es por eso que la gente sigue viendo esta película, porque ellos creen que esto realmente podría suceder, ¿ok? Hay un contrato entre el autor y el lector. Entre el autor y el lector hay un contrato en donde estamos de acuerdo ambos de que esto posiblemente podría suceder, ¿ok? Si nuestra historia es verosímil, funciona. Si no es creíble desde el inicio, la gente no lo va a leer. Bien, esto es importante, muy importante recordar, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, lo que les mencioné hace un momento sobre la estructura sencilla, ¿no? Esta estructura tiene un nombre que se le conoce como estructura aristotélica. Profe, ¿nos va a hablar acerca de filosofía sobre Aristóteles? Ah, qué aburrido. No, no vamos a hablar sobre filosofía, pero es necesario mencionar de que la persona que descubrió, se dio cuenta de que había estas estructuras en las historias, en todas las historias, fue Aristóteles. Él planteó esto. Es por eso que es necesario mencionarlo. Se le conoce a estructura aristotélica porque él fue el primero o uno de los primeros que menciona esto, ¿no? Acerca de la estructura en las historias. Y él se dio cuenta de algo. ¿Qué cosa? De que todas las historias tienen esta estructura. Están divididas en tres partes, en un planteamiento, en un desarrollo y un desenlace. Bien, planteamiento, desarrollo y desenlace. Él se dio cuenta de que todas las historias y evidentemente también los cuentos poseen esta estructura, ¿ok? Y aquí vamos a explicar en qué consiste cada una de estas partes de la estructura, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver que en la primera parte, en la introducción, inicio o planteamiento, como desees llamarlo, es la parte inicial de la historia, donde se presentan todos los hechos, ¿bien? Donde se presentan los personajes y donde se presentan los propósitos de los personajes, las funciones, para qué está este personaje, ¿no? En esta parte se menciona todo ello. En la introducción se sientan las bases para que el mundo tenga sentido. Bien, acá explico por qué esto es creíble, ¿ok? Acá debo explicar por qué mi historia es creíble. Si no, no va a funcionar, ¿eh? En la segunda parte de la estructura de nuestro cuento se va a dar el desarrollo, nudo o medio. Bien, en esta parte se presenta el conflicto o el problema de la historia. Recuerdan que al inicio les hablaba acerca de un problema. Todas las historias deben presentar un problema, ¿verdad? Al final lo mencioné. Todos los cuentos deben presentar un problema que se debe buscar resolver. Y este problema se debe presentar en el desarrollo, al inicio del desarrollo, ahí nomás tiene que presentarse un problema. Es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia. Allí toman forma y se suceden los hechos más importantes, ¿no? En el desarrollo es la parte más larga de nuestro cuento, ¿bien? Y como les estábamos explicando, en esta parte se presenta el conflicto. Acá vamos a ver si realmente se puede resolver o no. Se van a presentar las acciones para ver si se resuelve o no el conflicto o problema, ¿ok? También es muy importante conocer esto. La tercera parte se llama desenlace final o fin, así de simple. Y es la parte donde se suele dar el clímax, lo siento, el clímax y la solución al problema y donde finaliza la narración. El clímax es el punto más alto de una historia, ¿ok? Y como pueden ver en esta parte también se soluciona el problema y se finaliza la narración. Veamos nuevamente con el ejemplo de Los Vengadores. ¿Cómo inicia la película de Infinity War, las dos películas? Se presentan todos los personajes, o al menos la gran mayoría de ellos, ¿no? Al inicio de la película, ¿verdad? Se presenta Iron Man, se presenta Hulk, se presenta Doctor Strange, ¿no? Y ahí se presentan los hechos, las funciones de cada personaje. Y de pronto vamos a pasar al desarrollo de nuestra historia, ¿ok? ¿Y qué se va a pasar? ¿Y cuál es el problema? Dice, ¿no? En el desarrollo se presenta el conflicto o el problema
que se debe resolver. ¿Y cuál es el problema? Thanos. Thanos quiere apoderarse de todas las gemas para destruir el universo, o para destruir la mitad del universo, ¿verdad? Ese es el problema que nuestros protagonistas, nuestros héroes deben resolver. Y van a realizar distintas acciones para poder resolver este problema. Bien, van a buscar por todo el universo las gemas antes que Thanos, van a enfrentarse a Thanos, van a construir una máquina de tiempo para ir en el pasado, ¿no? Y buscar nuevamente las gemas, van a enfrentarse nuevamente a Thanos. Y en el desenlace, en el punto más alto, ¿qué pasa en el punto más alto de la saga de los Avengers? Se da la batalla final, en donde Iron Man decide sacrificarse por todos los demás. El punto más alto. Y al mismo tiempo se soluciona el problema. Cuando Iron Man chasquea los dedos, acaba la batalla y se acabó la película. Fin, se da el fin. Se presenta nuevamente uno que otro personaje, ¿no? Ya acabando la historia, se despiden algunos personajes y se acabó. ¿Por qué? Porque el problema se ha resuelto. Interesante, ¿verdad? Se dan cuenta, todo esto que les estoy mencionando tiene sentido. No es al azar, no es inservible, sino que hay un porqué. Es necesario entender esa estructura, estas características para poder construir nuestro relato, ¿ok? Y ahora, miren, vamos a también a ver unos cuantos elementos para poder construir el relato. En primer lugar, por ejemplo, vamos a tener un protagonista en el cuento, ¿bien? Vamos a tener un protagonista en el cuento. ¿Y quién es este protagonista? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que tiene? El protagonista tiene un deseo siempre. Y obviamente este protagonista, como tiene un deseo, tiene una meta, tiene que hacer cosas, tiene que hacer acciones para llegar a ese deseo, para alcanzar la meta. ¿Bien? De repente yo quiero crear un personaje o mi meta como personaje va a ser convencer a mi vecino de que no malgaste el agua, ¿no? Ah, ya, yo protagonista tengo un deseo, convencer a mi vecino. Y para ello tengo que hacer acciones para alcanzar esta meta, para alcanzar este deseo. Voy a hacer campañas, voy a hablar con mi vecino, voy a explicarle, voy a hacer diapositivas para decirle de que efectivamente si cuidamos el agua nos va a ir mejor como sociedad, ¿no? Y un montón de series para alcanzar, un montón de cositas para alcanzar nuestro deseo. En segundo lugar, tiene que haber un objeto de deseo que el protagonista necesite, ¿no? Y este objeto de deseo pueden ser muchas cosas: dinero para la familia, éxitos, salvar a la princesa, etcétera, convencer a mi vecino, ¿no? Enfrentarme a los malos, purificar el agua, tantas cosas más, ¿no? Este objeto de deseo pueden ser muchas cosas, pero tiene que ser algo que el protagonista desee, ¿bien? Eso es importante. Si no lo desea, no va a funcionar la historia. Y también, obviamente, van a aparecer las fuerzas antagónicas. ¿Y qué son las fuerzas antagónicas? Si tenemos un protagonista, tenemos también un antagonista. Son cosas opuestas. Si el protagonista es el héroe, el antagonista es el villano. O simplemente los obstáculos, como pueden ver ahí. Las fuerzas antagónicas son obstáculos, es una persona o cosas, o hechos también. No siempre son personas, también son hechos, acciones, elementos en general que impiden al héroe alcanzar su deseo. Ajá, bien. Los obstáculos van a impedir al héroe alcanzar su deseo. Es que no tiene que ser fácil para el héroe, pues, porque si fuera fácil para el héroe sería muy sencilla la historia, ya demasiado sencilla y sería un tanto aburrida. Pero si pongo obstáculos, la historia va a ser más atrayente. Bien. En un cuarto lugar vamos a mencionar la motivación, ¿ok? El personaje, mi protagonista, debe estar motivado. Si mi protagonista no desea tanto su objeto de deseo, no lo necesita tanto, no está motivado, no se va a mover. Bien, tiene que estar en movimiento para buscar su objeto de deseo. Tiene que estar motivado para desear, ¿no? Para hacer cosas, para hacer acciones. ¿Ok? Esto también es importante, bien, estas características. Y obviamente, para acabar, también debe ser urgente el objeto de deseo, porque si el objeto de deseo no es tan urgente, entonces la historia tampoco va a avanzar, ¿no? Si de repente mi objeto de deseo es darle la comida a mi abuelita,
pero mi abuelita todavía tiene comida, tengo comida para, me han dicho que lo lleve hoy, pero puede esperar hasta el lunes. ¿Qué? Entonces la historia va a ser tan larga que te tengo que esperar hasta el lunes para que te muevas recién. No, pues entonces tiene que ser este deseo, este objeto de deseo, esta motivación debe ser urgente, debe ser realmente necesario, relevante, para que el protagonista, para que nuestro héroe se mueva, para que haga cosas, para moverse, ¿bien? Si no es urgente, entonces no va a haber acciones. Si es urgente, las acciones se van a dar ya. Bien, estas cositas, todos estos elementos, como pueden ver, son muy, pero muy importantes, ¿ok? Entonces, veamos. Ahora, antes de continuar con algunos ejercicios para ayudarte con los personajes, para estimular tu imaginación, vamos a ver unos consejitos que te tengo acá. Bien. En primer lugar, la literatura no es sinónimo de tristeza. La literatura no es depresión, ¿ok? La literatura es diversión. Tienes que disfrutar lo que estás haciendo, porque si no lo disfrutas, no lo vas a hacer bien. Así de simple, ¿ok? La literatura debes disfrutarla para que la hagas bien. ¿No has escuchado por ahí de repente a tus papás decir que ellos aman su trabajo, se divierten en su trabajo, son felices en su trabajo? Lo mismo sucede con la literatura. Si eres feliz haciendo esto, lo vas a hacer bien. Y si no, pues no lo vas a hacer bien. Así de simple. En segundo lugar, lo que también te quiero decir es que de repente al inicio, cuando comiences a escribir tus historias, vas a tener un pánico o vas a pensar de que lo que estás haciendo no está tan bien y vas a comenzar a corregir o a borrar lo que estás escribiendo desde un inicio. No hagas eso. Todavía no. ¿Ok? No corrijas todavía nada desde un inicio. Simplemente deja fluir tu imaginación. Agarra una hoja en blanco y deja que tu imaginación fluya. Deja que toda la información que tengas en tu cabeza fluya en un papel. Todavía no invites al corrector. Al corrector lo invitaremos después, como puedes ver en el tercer punto. Cuando ya tengas algo, algo de información, ya tengas algo avanzado, puedes invitar al corrector, a esta personita que tienes en la cabeza, puedes invitarlo a que te ayude a corregir ciertas cositas. Sí, pero poco a poco. Ya no es que vas a corregir todo desde un inicio, no. La corrección también es gradual. Poco a poco vas a ir corrigiendo las cosas que vas escribiendo, ¿bien? Poco a poco. Poco a poco invita al corrector, ¿bien? Para que te ayude a ordenar la información, ¿ok? Poco a poco vamos a ir armando la historia, ¿ok? En un cuarto lugar, lo que te tengo que decir también es que la literatura no es simplemente un hobby, sino que es mucho más que eso. La literatura es una disciplina y toda disciplina requiere hábitos, requiere constancia, requiere una rutina. Entonces, lo que vamos a hacer a partir del día de hoy es que todos los días, de lunes a sábado al menos, te vas a sentar en tu escritorio a las 11 de la mañana y durante una hora te vas a sentar a escribir. ¿Qué te parece? De lunes a sábado nada más, ¿ya? El domingo vamos a descansar, ¿qué te parece? Y nuevamente el lunes comenzamos a escribir. Todos los días a la misma hora, de 11 a 12 de la mañana. Agarramos tu hoja y comienzas a escribir durante una hora, ¿ok? ¿Para qué? Para que esto sea una rutina, para que te perfecciones en la literatura, en la escritura, para que sea un hábito y seas disciplinado, para que mejores con el tiempo, ¿ok? Esto es importante. Los más grandes escritores lo han hecho. Y si los más grandes escritores lo hacen, ¿por qué tú no? Bien. Cuarto lugar, perdón, quinto lugar, si quieres escribir, escribe. Profe, este, creo que se ha equivocado porque se está contradiciendo con el punto 4. No se supone que debo tener una rutina y en el quinto punto dice que si quiero escribir, escribo y si no quiero escribir, no escribo. No, aunque no lo creas, esto no es una contradicción. Al contrario, se complementan. El punto 4 y 5 se complementan. ¿Cómo? Así. Llegó el lunes, ¿verdad? Llegó el lunes, 11 de la mañana, me siento en mi escritorio y me pongo a escribir durante una hora. Y al final de la hora he escrito 2 hojas. Interesante, bacán.
Muy bien. Llegó el martes, 11 de la mañana. Me siento a escribir durante una hora. Y después de esa hora solamente escribí una hoja menos al día anterior. Uy, uy. No importa, estás escribiendo. Lo importante es que estás escribiendo. Lo importante es que estás usando tu hora para escribir. Llegó el martes, el tercer día. Te sientas a escribir durante una hora. Y durante una hora no has escrito nada porque no se te ocurre nada. Está bien. No te preocupes. No te frustres. En este momento no ha salido nada. Pero lo más probable es que mañana salga algo. Bien. No te preocupes. No, no es un problema. No siempre va a salir la escritura de un porrazo. Bien. Por eso es que les decía que el 4 y el 5 se complementan, no es que se contradigan, ¿bien? No siempre va a salir algo, ¿bien? Pero lo importante es que respetes tu hora de escritura. Llegó el miércoles, no salió nada, pero aún así respetate tu hora de escritura, de literatura. ¿Por qué tenemos que respetar nuestra hora? Porque tiene que ser un hábito, pues. Tiene que ser una rutina. No salió nada hoy, pero no importa, estás allí porque es tu momento de escribir. Algo saldrá, algo, por mínimo que sea, algo saldrá. El sexto punto dice lo siguiente. Lee todo lo que puedas, ¿ok? ¿Esto qué significa? Tienes que alimentarte, pues. Así como, así como los grandes deportistas tienen una alimentación balanceada para rendir como deportistas, lo mismo sucede con los escritores. Los escritores también tienen que alimentarse de otros escritores, de otras lecturas, para crecer y ser mejor escritor. Aprende de los mejores, porque si los mejores son los mejores, es por algo, ¿no lo crees? Aprende de ellos, imítalos, léelos, copia su estilo, ¿bien? Porque poco a poco, copiando, poco a poco va a salir tu propio estilo, ¿ok? Tu estilo no va a salir de la nada, sino que primero tiene que ser a partir de otros. Imita a los mejores, imítalos. Lee mucho, lee todo lo que puedas. Alimenta tu imaginación, alimenta tu oficio, tu oficio de escritor, ¿ok? El séptimo punto, el 7, dice, ¿no? Solo una palabra, no dos. ¿Y a qué me refiero con esto? Básicamente lo que quiere decir con esto es que no seamos tampoco pues muy floreros, ¿eh? Hay que ser claros y precisos. Los cuentistas, las personas que escriben cuentos, escriben cosas claras y precisas. No se van por las ramas. Eso es propio de repente de la novela, ¿bien? Y ni tanto tampoco, ¿eh? Pero en el cuento es necesario ser claros, ¿bien? Es muy, muy importante. Por ejemplo, ¿no? Si digo que Manuel estaba cojeando porque tuvo un accidente en la mañana y así caminaba cojeando hacia la cocina, es mucha información. Simplemente di, Manuel se dirigía hacia la cocina cojeando. No expliques por qué cojeaba. Ya, más adelante lo explicarás. Ahora no, es muy pronto, ¿bien? Una palabra, no dos. Ahora, el 8 dice, tienes derecho a escribir tonterías. Y es verdad, incluso los más grandes escritores se equivocaron. Incluso los más grandes escritores han escrito cosas que no valen la pena leer, ¿no? Nuestro Mario Vargas Llosa, inclusive él, ha escrito cosas que no siempre son muy interesantes, que no siempre son muy divertidas o que no valen la pena ser recordadas. Pero aún así, él es un Nobel. ¿Por qué? Porque siguió escribiendo. ¿Y cuántas veces escribió hasta sacar cosas maravillosas como La Guerra del Fin del Mundo o Conversación en la Catedral, ¿verdad? Entonces es necesario que tú te mantengas escribiendo siempre. No importa si en algún momento te va a salir tonterías, no importa, es propio del oficio, no siempre te va a ir bien. Pero aún así, esas tonterías que has escrito, guárdalas, no las botes, archívalas, almacénalas. ¿Por qué? Porque ahora no funcionan, pero más adelante te van a ayudar para crear otras historias. Vas a ver que es así, vas a ver que es verdad. Recuerden que el abono, el estiércol, apesta, es feo tenerlo, pero al fin y al cabo ese abono, ese estiércol, también sirve para dar vida en la tierra, ¿no? Tus tonterías también te van a servir para seguir escribiendo más adelante. No las botes. Y finalmente, pues no te rindas, ¿no? Mantente firme en lo que has decidido hacer. Mantente firme en el cuento que quieres escribir, ¿bien? Los más grandes escritores empezaron pequeñitos, así como ustedes, ¿bien?
Y ahora tienen un lugar en la historia para no ser olvidados. Ustedes también deben aspirar a ello. Bien, no se rindan. No voten, no tienen la toalla tan fácilmente. ¿Ok? Y como les estaba mencionando, esta es la parte teórica. Ahora vamos a pasar a la parte práctica, donde les voy a enseñar técnicas narrativas para estimular la imaginación, para crear la historia, para que la historia pueda avanzar. ¿Okay? Ahorita lo pongo en la pantalla, no se preocupen. A ver, ¿qué hora es? Tenemos tiempo todavía. Bien. Estamos acá. Voy a compartir la información ahora que vamos a trabajar. Y esto que está acá. ¿Ven? Entonces, estas técnicas a ustedes les va a servir mucho para poder crear historias, ¿bien? Estoy seguro que esto de aquí es muy útil para ustedes, para todos ustedes. ¿Ok? Inclusive hay jueguitos que pueden participar para practicar con sus papás. Ahora los vamos a ver. En primer lugar, ¿cuál es la primera técnica para estimular la imaginación? Dale la vuelta a los cuentos clásicos y cambia el rol de los personajes. Esto es posible porque estás cambiando lo que ya se conoce, ¿no? Lo estás alterando para tus propias necesidades. ¿Ok? Esto es importante. Por ejemplo, no todos sabemos la historia de la Caperucita Roja. ¿Y de qué trata la Caperucita Roja? Una niñita que tenía una caperuza roja y quería llevarle alimento a su abuela, quería visitarla y para ello tenía que cruzar el bosque, ¿no? Y en el bosque había un lobo feroz que le impedía el paso, el villano, el malo de la película. Y al final, junto con el leñador vence al lobo feroz y libera a la caperucita que fue tragada junto con la abuela por el lobo feroz, ¿no? Y tantas cosas más, ¿no? Ahí tenemos la historia. Pero le voy a dar la vuelta a esta historia, como dice pues, la primera regla, ¿no? La primera dinámica. Vamos a darle la vuelta. ¿Qué les parece si en realidad el lobo feroz es el bueno de mi cuento? Y la caperuza y la abuela y el leñador en realidad son los malos. El lobo feroz es feroz porque quiere proteger el agua del bosque. ¿De quién las quiere proteger? ¿De quién la quiere proteger? De la caperuza, de la abuela y del leñador, porque el leñador tiene que matar árboles, ¿verdad? Miren cómo estoy dando la vuelta a mi historia, ¿no? Y el lobo feroz tiene un problema, tiene que vencer a la caperuza, a la abuela y al leñador, se tiene que enfrentar a ellos. ¿Ven? Se dan cuenta cómo he cambiado la historia y funciona. Es interesante, ¿no? Yo quiero seguir escuchando, quiero seguir leyendo sobre este cuento en donde en realidad el lobo es el bueno y la caperuza es la mala, la villana. Sería muy interesante, ¿verdad? Otro ejemplo que se me viene a la mente es, por ejemplo, la historia de Hansel y Gretel. ¿No? Nuevamente todos sabemos de qué trata la historia de Hansel y Gretel, ¿no? Hansel y Gretel son dos niños que se pierden en el bosque y encuentran en la mitad del bosque una casa hecha de dulces y adentro hay una bruja y esta bruja los quiere matar, los quiere convertir en dulces para comérselos, ¿verdad? Esa es la historia. Pero vamos a darle la vuelta, pues. Vamos a decir que en realidad la abuela lo que desea es cuidar el bosque, pero lamentablemente es muy viejita para cuidarlo, ¿no? Hasta que aparece en escena Hansel y Gretel, que también son dos personas que viven en el bosque y se preocupan por la abuela y quieren apoyarla a cuidar el bosque y el agua que hay en el bosque, ¿no? Entonces desde pequeños la abuela los va a cuidar a ellos, ya no los va a matar, sino que ahora los va a cuidar y los va a entrenar para que cuiden el bosque de aquellas personas, de aquellas empresas que se quieren adueñar del bosque. ¿Qué les parece? ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo le estoy dando la vuelta a las historias clásicas? Cómo estoy cambiando las funciones, los roles de los personajes para mis necesidades y funciona. Eso es lo más interesante, es que funciona. Es atractiva la historia, ¿verdad? Miren, esa es una técnica que les he hablado el día de hoy. Otra técnica más va a ser la siguiente. Dice, crea asociaciones ilógicas, más raras, más divertidas. Inventa un personaje y mételo en tu cuento. ¿De qué trata esto? Asociaciones ilógicas. Voy a crear un personaje, un ratoncito valiente, ¿bien? Y lo voy a asociar con un escudo, lo voy a asociar con una espada y lo voy a asociar con una armadura. Una mini armadura, un mini escudo y una mini espada. ¿Cuál es la relación entre un ratón y una armadura? No tiene ninguna lógica. Y es que por eso es que es más divertido, más raro, más divertido, porque es ilógico.
Bien, es interesante ver que hay un ratoncito valiente que quiere proteger el agua, que quiere proteger a la princesa, que quiere proteger el bosque, que quiere proteger un río o un lago. Un ratoncito valiente. Parecida a la historia de David y Goliat, ¿no? David era pequeño y Goliat era enorme, gigante, ¿verdad? Ajá. Miren, acá tengo otro más, otro personaje más que he creado. El pollo karateca. Profesor, ¿cuál es la relación entre un pollo y las artes marciales? Ninguna. Pero para mi historia, sí. Más raro, más divertido, más interesante. Yo quiero saber por qué el pollo karateca, ¿no? Yo quiero saber qué es lo que va a hacer. ¿Es el bueno o es el malo? ¿No? Ahí tenemos pues dos personajes. De repente el ratoncito valiente es el bueno y el pollo karateca es el malo, es el obstáculo del ratoncito valiente, del objeto de deseo del ratoncito valiente, ¿no? Miren pues cómo está avanzando nuestra historia. Ya estamos creando personajes, ya estamos creando la historia. Qué interesante, ¿no? Vamos a ver qué más hay. Esto es muy interesante, ¿eh? Dice, escoge un personaje y conviértelo en un objeto. Usa un vocabulario inventado. Por ejemplo, tengo un piano en el agua. ¿Y qué hace un piano en el agua? Ah, es que para mi historia va a funcionar. Voy a inventar una palabra. Este piano se llama H2 órgano. ¿Y por qué se llama H2 órgano? Porque este piano, cada vez que una persona lo toque, automáticamente el piano va a purificar el agua sucia. Interesante, ¿no? Cada vez que el piano sea tocado, el piano va a recoger todas las botellas que estén dispersas por el océano. ¿Se dan cuenta cómo he creado este objeto mágico para mi historia? Vamos a mezclarlo con la historia del ratoncito valiente y el pollo karateca. De repente el objetivo del ratoncito valiente es proteger el piano para que nadie se adueñe de él. Pero hay un obstáculo. El pollo karateca lo quiere para sí. Quiere apoderarse de él y utilizarlo para sus propios beneficios, nada más. No quiere compartirlo con nadie, porque él es el malo de la película, ¿no? Ah, mira cómo funciona, ¿no? Cómo va avanzando ya la historia. Ya tenemos personajes, ya tenemos una función, tenemos un propósito. Interesante, ¿verdad? ¿Qué más hay? Tenemos, dice, crea máquinas imposibles. Mezcla personajes de cuentos con los mismos roles. Interesante. Por ejemplo, tenemos un molino de viento. Ustedes saben para qué sirven los molinos, ¿verdad? Los molinos mueven sus hélices y dentro del molino hay una máquina que va a triturar el maíz, ¿no? Esa es la función del molino. Con el aire se mueve el hélice y adentro se tritura el maíz. Pero para mi historia va a ser distinto. Para mi historia, un segundo, disculpen, está pasando un avión. Disculpen, lo que pasa es que está pasando un avión y iba a interrumpir la transmisión, el sonido. Bien, entonces, para mi historia, el molino de viento va a ser distinto. En vez de triturar maíz, mi molino de viento lo que va a hacer cada vez que se muevan las hélices, adentro se van a crear nubes. Nubes cargadas de agua para ser destinadas a los lugares más desérticos del planeta, ¿no? Se mueve la hélice y va a empujar la nube y la va a llevar a un lugar donde necesiten agua. ¿Bien? Ahí está, pues he creado un objeto imposible, extraño, pero que es creíble, ¿no? Dice la segunda característica, crea personajes, mezcla personajes de cuentos con los mismos roles, ¿verdad? Entonces, todos sabemos la historia de los tres chanchitos, ¿verdad? Habían tres chanchitos que cada uno de ellos quería crear una casa para vivir tranquilo y en paz, lejos del lobo feroz, ¿no? Y había dos chanchitos primeros, que uno lo crea su casa de paja, el otro de madera, que no es tan resistente, y el último de concreto, de ladrillos, ¿no? Entonces el lobo feroz va a donde la paja, donde la casa de paja y la tumba, va a donde la madera y también la tumba, va a donde la casa de concreto y no la puede tumbar, ¿no? Esa es la historia. Y la vamos a mezclar con el objeto imposible que acabo de crear, pero con los mismos roles. ¿Han visto este anime
Ataque de los Titanes, este anime muy interesante. Vamos a mezclarlo, vamos a utilizar más o menos algo parecido, ¿no? Entonces, el molino de viento que crea nubes lo voy a poner en el centro del bosque. Y alrededor voy a crear 3 murallas creadas por los 3 chanchitos. La primera muralla va a ser de paja, la segunda muralla de madera y la tercera muralla de concreto. El lobo feroz va a querer tumbar las 3 murallas. Va a tumbar la primera y la segunda, pero no va a poder tumbar la tercera. ¿Por qué? Porque es de concreto. Pues estoy mezclando las historias con con las mismas funciones, con los mismos roles. Interesante. Y funciona, es atractiva la historia. Quiero saber más, quiero escuchar más sobre esa historia, quiero leer este cuento, ¿no? Es interesante. ¿Ven? Piensa en cuenta cómo estas herramientas a nosotros nos ayuda a estimular la imaginación. Y miren, el segundo ejercicio que les voy a mostrar es el siguiente. Es con un dado. Es un dado grande. Bien, no tengo un dado grande ahorita, tengo solamente este dado. Y este es un juego que ustedes pueden realizarlo con sus padres. Bien, vamos a jugar con un dado, ¿ok? Y le van a decir a sus papás, papá, hazme un dado grande, un cubo grande de papel, grande, más grande que esto, más grande como mi cabeza más o menos. Bien. Y en cada lado del dado, lo que van a hacer sus papás es colocar una imagen. En el número 1 van a colocar la imagen de agua contaminada. En el número 2 van a colocar la imagen de vecinos en acción, vecinos preocupados por el cuidado del agua. En la tercera imagen, en el tercer lado del dado, van a colocar vecinos a diferencia de los otros vecinos, estos vecinos van a malgastar el agua, van a descuidar el agua, ¿ok? Eso es importante. En el cuarto lado van a colocar la imagen del molino de viento, el molino que crea nubes para los más necesitados, ¿verdad? En el quinto lado del dado van a colocar la imagen del H2 órgano, ¿cierto? Que purifica el agua cada vez que lo tocamos. Y en el sexto van a colocar la imagen del pollo karateca. Todo lo que hemos aprendido hasta ahora. O pueden colocar imágenes que a ustedes les guste más. Pueden ser imágenes aleatorias, porque al fin y al cabo la manera como vamos a jugar va a ser así. Voy a tirar el dado y la primera imagen que me salga va a iniciar mi historia. Acá me salió el 5, que es el H2 órgano. Tenemos un objeto de deseo que purifica el agua, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con este objeto de deseo, con esta máquina maravillosa? Ah, aparece el número 6. El número 6 es el pollo karateca. El pollo karateca quiere adueñarse del piano, del H2 órgano, para sus propios beneficios. No lo quiere compartir con nadie. Hasta que aparece el número 3, que son el número 2, que son los vecinos en acción. Los vecinos en acción van a defender, van a cuidar, van a resguardar el piano, el H2 órgano. ¿De quién? Del obstáculo llamado pollo karateca. Ahí tenemos nuestro objeto de deseo. El objeto de deseo de nuestros vecinos es cuidar el órgano, pero hay un obstáculo, el pollo karateca. Y se dan cuenta, ven cómo con el dado va avanzando la historia. ¿Ven? El dado nos estimula, nos permite jugar, nos permite creer de que en realidad la literatura es divertida, porque lo es, en realidad es un juego. Jueguen esto con sus papás y van a ver que les va a servir de mucho. ¿Bien? Vamos a ver qué más tenemos por acá. A ver. Mira, eso también es bonito. Una bolsa con muchos objetos. ¿En qué consiste esto? Van a utilizar la cartera de su mamá. Bien, eso también lo pueden jugar con sus papás. Van a utilizar la cartera de su mamá, van a vaciarla totalmente y le van a decir a sus papás o a sus mamás, papá, dentro de la cartera coloca objetos diversos, distintos. Bien, no me digas qué cosa. Y pon juguetes, botellas de plástico, cosas relacionadas con el tema, ¿no? Recuerden que nuestro tema es el cuidado del agua, ¿no? Cosas relacionadas sobre el tema. Bien, y vamos a colocar dentro muchas cositas. Y una vez que tengamos ya muchas cosas dentro de la bolsa, vamos a preguntar, vamos a agarrar la bolsa, ustedes escritores, y van a meter la mano. Van a meter la mano dentro de la bolsa y lo primero que salga va a ayudarlos a escribir la historia. Y lo primero que salió fue esto. ¿Quién es?
Optimus Prime. Y Optimus Prime va a ser nuestro personaje. ¿Para qué? ¿Cómo podríamos utilizarlo? Recordando que el tema es el cuidado del agua. De repente Optimus Prime ha venido a la Tierra para informarnos de que lo que está pasando ahorita en el planeta le ha pasado ya a otros planetas. Se han quedado sin agua. Y ha venido a advertirnos de que tomemos conciencia lo antes posible. Mira, interesante. Voy a meter de nuevo la mano dentro de la bolsa y voy a encontrar una llave. Y Optimus Prime ha traído una llave y esta llave nos va a llevar hacia, va a abrir la puerta de un castillo en donde se encuentra el H2 disculpen, que se vaya el avión. Ya se fue. Y entonces la llave nos va a llevar al castillo donde se encuentra el H2 órgano para poder cuidarlo y hacer uso correcto de él. Ah, miren, ya tenemos un objeto de deseo. ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo va funcionando la historia? Y así muchas cosas más. ¿No? Con esta dinámica ustedes pueden crear muchas historias, muchas historias, ¿no? Poniendo cosas diversas dentro, muñecos, juguetes, botellas de plástico, no lo sé, lo que ustedes crean conveniente. Jueguen con sus padres para que puedan hacer esta actividad. Vamos a verlo ahora, sino para decirles otra. Uy, ya nos queda poquito tiempo ya, para pasar a la ronda de preguntas de repente, ¿no? Vamos a ver. Fernando, de repente hay unas preguntas por ahí que se puedan resolver ahorita, ¿no? Nos quedan 9 minutos todavía. No hay ronda de preguntas. Bien, vamos a ver entonces. Voy a compartir unos ejercicios más. Unos últimos ejercicios. ¿Ok? Uy, un segundo. Para estimular la imaginación. ¿Ok? Ahorita lo pongo. Y aquí está, miren, también está la lluvia de ideas, ¿no? Ya con esto acabamos. La lluvia de ideas consiste básicamente en colocar una imagen, eso también lo pueden hacer con sus padres, digan a sus padres que les consiga una imagen sobre el agua, como por ejemplo esta de acá, y a partir de ella comenzar a escribir absolutamente todo lo que se te venga a la mente, ¿ok? Todo lo que se te venga a la mente lo tienes que poner en un papel en blanco, ¿ok? No importa si está bien o está mal. Recuerden la primera regla, el primer paso. No importa, todavía no invitemos al corrector, ¿ok? El corrector lo invitamos después para que nos ayude a organizar y a sacar la información. Pero en este momento lo que necesitamos es estimular nuestra imaginación y llenar el papel en blanco de muchos datos. ¿Qué se nos viene a la mente con esto? Por ejemplo, una mujer que necesita agua para llevar a sus hijos, está en un pozo que no está cerca a su casa, no está cerca a su pueblo, y este pozo de repente no está bajo el liderazgo de unos villanos, de unos delincuentes que no lo quieren compartir con nadie, y ella se está arriesgando a ir sola para darles de beber a sus hijos, ¿no? Miren, ¿se imaginan cuánta información estoy sacando de mi cabeza a partir de esta imagen? Bien, y ya después de esto pasamos a una segunda parte en donde toda la información que tenemos la vamos a ir ordenando. Ya vamos a invitar poco a poco al corrector. Vamos a ir ordenando esta información en un mapa. ¿Ok? Y en este mapa lo que vamos a hacer es organizar la información. Bien, y en esta vamos a ir viendo ya que nuestra historia, nuestro cuento ya va a ir tomando forma y nos vamos a dar cuenta de que efectivamente hay información que no me servía mucho. O también cuando estemos organizando va a aparecer nueva información, ¿no? Entonces, estas herramientas, muchachos, estoy seguro que a ustedes les va a servir de mucho, ¿no? Para poder estimular, para poder crear sus historias, ¿ok? Y bueno, con esto estaríamos terminando, porque ya estamos ya también cerca a la hora para acabar. Bien, ha sido un placer para mí poder haber compartido con ustedes estos ejercicios. Y pues si tienen alguna pregunta, miren, voy a ponerles en pantalla una cosita. Si tienen alguna pregunta, si ustedes quieren que yo revise las historias que están creando, no duden en consultarme. Yo con gusto les reviso los cuentos, las historias, y les digo más o menos qué cositas podrían corregir o qué cosas podrían añadir, ¿verdad? Ahí tienen mis datos. Si tienen alguna pregunta, no duden en escribirme a mi correo electrónico, a mi Instagram o a mi WhatsApp.
Bien, igual el video se va a quedar grabado en YouTube por si tienen alguna duda, ¿ok? Eso sería todo. Muchas gracias, Guillermo. Gracias por habernos acompañado a lo largo de todas estas actividades programadas en el marco del 7º Concurso Escolar Nacional de Buenas Prácticas para el Ahorro del Agua Potable. Desde aquí, reiterar y requerir el compromiso tuyo de poder seguir apoyándonos en las actividades para el próximo año. Sí, gracias por haber compartido e incentivado la creatividad de los niños y niñas y adolescentes sobre esta hermosa expresión artística. Para todas aquellas personas que nos están acompañando a través de la plataforma www.expoaguaeducativa.sunas.gov.p, muchas gracias, y recuerden que a las 5 de la tarde tenemos la ceremonia de premiación de los alumnos finalistas del 7º concurso. Antes pueden realizar ustedes a través de la plataforma el recorrido y conocer cada una de las expresiones artísticas desarrolladas por estos niños, a qué instituciones educativas pertenecen, cuáles son sus compromisos, sus mensajes sobre el ahorro y el cuidado del agua. ¿Sí? Entonces los esperamos, acompáñenos a través del recorrido de la feria y no se olviden, a las 5 de la tarde nos estamos encontrando. Y contigo, Guillermo, muchas gracias. Esperamos seguir mucho tiempo más contando con tu apoyo e incentivando la expresión artística. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes con todos. Muchas gracias.